talking about, two-time world champion. He just said you're doing fine. En el boxeo existen derrotas que duelen, victorias que inspiran y combates que pasan a la historia como hazañas inolvidables. Pero también existen noches que dividen al mundo entero, que dejan más preguntas que respuestas y que, con el paso de los años, se convierten en leyenda no por el espectáculo, sino por la polémica. Y entre todas esas noches hay una que resuena con fuerza hasta hoy. La del llamado robo del siglo. La pelea en la que Floyd Mayweather, el invicto protegido de Estados Unidos, fue señalado por recibir de los jueces un triunfo que muchos creen que nunca mereció, ante un guerrero mexicano que lo hizo vivir una auténtica pesadilla sobre el ring. Una batalla que sigue siendo debatida más de 20 años después y que puso en entredicho la pureza de este deporte. Bienvenido al lado oscuro del boxeo, donde desvelamos esos secretos que este fascinante pero también despiadado mundo quiere mantener enterrados. Para entender la magnitud de aquella noche, hay que conocer primero al hombre que llevó a Mayweather al límite como nadie lo había hecho: José Luis Castillo. Nacido en Sonora, México, Castillo creció en un ambiente duro, donde la pobreza y la necesidad lo empujaron a pelear como única salida, y donde el gimnasio se convirtió en refugio y en escuela de vida. Debutó profesionalmente en 1990 sin hacer demasiado ruido, pero a base de constancia y de un estilo incansable fue labrando una reputación de luchador rocoso, de esos que jamás retroceden, de esos que apuestan todo al desgaste del rival. Su arma principal era el castigo al cuerpo, esa técnica mexicana de ir minando poco a poco la resistencia del oponente hasta dejarlo sin aire, combinada con una mandíbula de acero que le permitía absorber golpes sin perder el paso hacia adelante. Castillo fue puliendo su estilo en arenas pequeñas hasta que en el año 2000 sorprendió al mundo derrotando a Steve Johnston y coronándose campeón ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Desde ese momento, dejó de ser un simple retador para convertirse en el hombre a vencer en la división, acumulando defensas exitosas y ganándose el respeto de críticos y fanáticos que lo veían como el ejemplo perfecto del boxeador mexicano. Resistente, trabajador, incansable y con un corazón que nunca conoció la rendición. Mientras José Luis Castillo se ganaba la vida y el respeto con sudor, sacrificio y batallas encarnizadas, al otro lado estaba un joven estadounidense llamado Floyd Mayweather, cuya historia fue escrita de manera muy distinta. Nacido en Grand Rapids, Michigan, Floyd parecía predestinado para el boxeo. Hijo de Floyd Mayweather Sr., un excampeón y entrenador con experiencia, y sobrino de Roger Mayweather, otro excampeón mundial. Desde pequeño, Floyd aprendió a vivir entre guantes y sacos de boxeo, desarrollando una técnica casi perfecta que le permitía moverse con una rapidez y precisión fuera de lo común. Como amateur alcanzó la cima al conseguir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta, 1996, y poco después debutó en el profesionalismo con un estilo que pronto comenzaría a redefinir el boxeo moderno. Mayweather no era el típico peleador que buscaba guerras. Su talento residía en lo que muy pocos logran dominar: el arte de la defensa. Con un sentido del timing exquisito, un jab preciso y su famosa guardia de hombro bajo, Floyd se convirtió en un fantasma imposible de atrapar. Los rivales lanzaban combinaciones enteras sin encontrar más que aire, mientras él respondía con contragolpes quirúrgicos que sumaban puntos y desgastaban psicológicamente a cualquiera que se atreviera a plantarse enfrente. Para el año 2002 ya había acumulado un récord perfecto, con victorias claras sobre nombres importantes como Genaro Chicanito Hernández, quien lo llevó a conquistar su primer título mundial en 1998, y Diego Corrales, a quien destrozó con una exhibición magistral en el año 2001. A sus 25 años, Floyd Mayweather era el niño prodigio del boxeo estadounidense, un invicto que combinaba técnica, velocidad y marketing, protegido por las cadenas televisivas y respaldado por una narrativa que lo pintaba como el futuro rostro del deporte. Y precisamente por eso, aquella pelea contra José Luis Castillo parecía otro paso más en su camino hacia la grandeza, un combate que muchos esperaban que fuera solo un trámite, pero que terminó convirtiéndose en la noche más polémica de su carrera. Era abril de 2002 y el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas se preparaba para una noche que parecía destinada a ser otro capítulo glorioso en la carrera de Floyd Mayweather. Con apenas 25 años, el estadounidense ya era visto como el futuro del boxeo, invicto, protegido por las cadenas televisivas y promocionado como un talento imparable.
Frente a él, José Luis Castillo, el campeón ligero del Consejo Mundial de Boxeo, no llegaba con la misma maquinaria mediática, pero sí con algo que muchos pasaban por alto: experiencia, resistencia y un estilo que podía amargarle la noche a cualquiera. Mientras los expertos y apostadores colocaban a Floyd como amplio favorito, en México y entre los entendidos del boxeo, se advertía que Castillo era mucho más que un simple obstáculo, que se trataba de un guerrero curtido en batallas, con la capacidad de absorber castigo y devolverlo con creces. El contraste era brutal: el estilo defensivo, preciso y técnico de Mayweather contra la presión constante, el castigo al cuerpo y el corazón indomable del mexicano. En el aire flotaba la sensación de que sería un combate interesante, pero pocos imaginaban que aquella noche no solo pondría en duda la supremacía de Floyd, sino que también quedaría marcada como una de las decisiones más polémicas en la historia moderna del boxeo. Cuando sonó la campana inicial, Floyd Mayweather mostró exactamente lo que todos esperaban: velocidad en las manos, reflejos felinos y esa capacidad casi mágica de hacer fallar a sus rivales con movimientos mínimos. En los primeros asaltos parecía imponer su ritmo con jabs precisos y contragolpes veloces que se estrellaban en el rostro de Castillo. El estadounidense se movía con elegancia por el ring, manteniendo la distancia y dando la impresión de que sería otra de esas noches donde su boxeo técnico lo llevaría a un triunfo cómodo. Sin embargo, mientras Floyd acumulaba puntos y se lucía ante los jueces, José Luis Castillo no mostraba señales de intimidación. El mexicano avanzaba sin descanso, presionando con su cuerpo, cerrando los espacios y obligando al invicto a trabajar más de lo habitual. A simple vista, los primeros rounds podían parecer controlados por Mayweather, pero bajo la superficie ya se gestaba un desgaste. Cada paso hacia atrás, cada esquiva y cada movimiento defensivo le exigían energía extra que más adelante empezaría a pasar factura. Conforme avanzaban los asaltos intermedios, el combate empezó a mostrar un giro inesperado. Floyd Mayweather, que en los primeros rounds había controlado con su rapidez y precisión, comenzó a sentir la presión incesante de José Luis Castillo. El mexicano no se cansaba, avanzaba como una máquina, cerrando los espacios y conectando golpes al cuerpo que poco a poco iban minando la movilidad del estadounidense. Castillo no solo lanzaba combinaciones, sino que además aprovechaba cada clinch para castigar el torso y los brazos de Floyd, obligándolo a cargar con su peso y a gastar energía en cada segundo del round. Mayweather seguía mostrando destellos de su talento, conectando jabs claros y esquivando con su famosa defensa de hombro, pero algo había cambiado. Ya no era él quien dictaba el ritmo de la pelea. Castillo comenzaba a imponer la guerra, y con cada intercambio, con cada golpe que encontraba destino en las costillas del invicto, el público empezaba a percibir que la pelea no era tan clara como los comentaristas norteamericanos trataban de pintar. Las estadísticas de CompuBox, que más tarde serían claves en la polémica, ya marcaban un patrón sorprendente. Castillo estaba lanzando más, conectando más y siendo más agresivo. Round tras round, el mexicano desgastaba al favorito y le demostraba al mundo que no estaba frente a un trámite, sino frente a una guerra real, de esas que marcan carreras y que ponen a prueba hasta al más técnico de los campeones. En los asaltos finales, el combate ya no era la exhibición técnica que muchos esperaban de Floyd Mayweather, sino una auténtica prueba de supervivencia. José Luis Castillo, lejos de cansarse, parecía crecer con el paso de los minutos. Seguía avanzando con la misma intensidad del primer round, cortando el ring y obligando a Floyd a retroceder constantemente. Cada vez que el estadounidense intentaba establecer su jab, el mexicano respondía con combinaciones al cuerpo que lo hacían retroceder de inmediato. En los intercambios cortos, Castillo se imponía con mayor contundencia, conectando golpes que estremecían a Mayweather y dejaban claro que el invicto no estaba acostumbrado a semejante presión. Mientras tanto, Floyd lucía incómodo, más preocupado en esquivar y amarrar que en imponer su boxeo, lanzando ráfagas rápidas pero sin la contundencia suficiente para detener el ímpetu de su rival. El público, que al inicio parecía inclinado a la elegancia del estadounidense, comenzó a reaccionar a favor de Castillo, celebrando cada ataque del mexicano y percibiendo que la balanza se inclinaba hacia su lado. Los últimos rounds fueron una declaración de intenciones. Castillo cerró con fuerza, con volumen de golpes y con la imagen de un campeón que había venido a defender lo suyo. Mayweather, en cambio, terminó la pelea visiblemente desgastado, con gestos de frustración y sin la claridad que normalmente caracterizaba sus presentaciones. Para muchos que lo vieron esa noche, el invicto había sido puesto contra las cuerdas de una manera inédita, y lo que estaba por decidirse en las tarjetas parecía un verdadero examen de justicia. Al sonar la campana final,
Los dos guerreros regresaron a sus esquinas, exhaustos, mientras el público esperaba con nerviosismo la lectura de las tarjetas. Para la mayoría de los presentes en la arena, José Luis Castillo había hecho lo suficiente, incluso más. Había presionado toda la pelea, había lanzado y conectado más golpes, había castigado el cuerpo de Floyd como ningún rival lo había logrado hasta entonces. Los comentaristas, sorprendidos, comenzaron a hablar de una posible sorpresa, de que el invicto podía haber sido derrotado. Sin embargo, lo que ocurrió segundos después desató la polémica que aún hoy persiste. Los jueces levantaron la mano de Floyd Mayweather con puntuaciones de 115 a 111, 116 a 111 y 115 to 111. Un triunfo unánime, claro en los números, pero que en la percepción del público resultaba incomprensible. En las gradas se escucharon abucheos, en la prensa mexicana la indignación fue inmediata, y en todo el mundo del boxeo comenzó a repetirse una sola frase. Había ocurrido un robo. Mayweather levantó el cinturón sin demasiada celebración, consciente de que había estado en una de las peleas más complicadas de su carrera, mientras Castillo miraba incrédulo, convencido de haber hecho lo suficiente para retener su título. Esa noche, más que una victoria, el invicto se convirtió en una controversia que marcaría su legado para siempre. Cuando la adrenalina del combate se apagó, comenzó un debate que se ha extendido por más de 2 décadas. Las estadísticas oficiales de CompuBox revelaban algo que muchos ya habían visto a simple vista. José Luis Castillo había lanzado y conectado más golpes que Floyd Mayweather a lo largo de la pelea. El mexicano conectó 203 de 506 golpes, mientras que Floyd apenas 157 de 448. En los jabs, Floyd fue más preciso, pero en golpes de poder, Castillo lo superó claramente con 173 conectados contra solo 66 del estadounidense. Los números parecían darle la razón al campeón mexicano, pero los jueces vieron otra cosa, priorizando la precisión y la defensa del invicto por encima de la agresividad y volumen de su rival. Expertos de la época como Larry Merchant y Harold Lederman señalaron en televisión que para ellos Castillo había ganado la pelea. Incluso algunos medios estadounidenses escribieron titulares incómodos, reconociendo que la decisión había sido muy cuestionable. Para los fanáticos mexicanos, no quedaba duda, le habían arrebatado la victoria a su guerrero. En contraste, la maquinaria mediática alrededor de Mayweather se activó de inmediato, defendiendo el resultado y colocando al joven invicto como el nuevo referente del boxeo, aunque con una sombra que nunca desaparecería. Esa disparidad entre lo que mostraron las tarjetas y lo que vieron los ojos del mundo fue lo que dio origen al término que aún persiste: el robo del siglo. Ante la ola de críticas y el debate encendido que rodeó la primera pelea, Floyd Mayweather no tuvo otra opción que concederle a José Luis Castillo una revancha inmediata, apenas unos meses después, en diciembre de 2002. El ambiente era eléctrico porque todos querían ver si lo ocurrido en abril había sido un error de los jueces o si realmente el invicto estadounidense podía dominar al mexicano. Esta vez, Floyd llegó con una estrategia más clara, con mejor preparación física y decidido a evitar que la presión de Castillo lo arrastrara a otra guerra. Desde el inicio, se dedicó a moverse por todo el ring, trabajando con el jab y utilizando su defensa de manera más disciplinada, limitando los espacios en los que Castillo podía conectar. El mexicano, fiel a su estilo, siguió presionando, pero esta vez no logró la misma efectividad que en la primera batalla. Mayweather fue más inteligente, mantuvo la distancia y aprovechó cada error de su rival, asegurando puntos valiosos en las tarjetas. Al final, la revancha fue mucho más clara para Floyd, quien se llevó la victoria por decisión unánime, sin la polémica de su primer encuentro. Sin embargo, aunque cerró la rivalidad a su favor en lo oficial, para muchos fanáticos y expertos la historia ya estaba escrita. La primera pelea había sido de Castillo, y lo que quedó en los libros como un triunfo de Mayweather seguiría siendo recordado por siempre como uno de los mayores robos en la historia del boxeo. El llamado robo del siglo quedó grabado en la memoria colectiva como uno de esos momentos que cambian la forma en que se percibe a los campeones. Para José Luis Castillo fue la noche en que demostró que podía poner de rodillas al mejor boxeador defensivo de su generación, aunque la gloria le fuera arrebatada por las tarjetas. Para Floyd Mayweather fue el recordatorio de que hasta los invictos sangran, de que incluso los más técnicos pueden ser vulnerables ante un rival que lucha con el corazón por delante. A partir de entonces, Floyd perfeccionó aún más su estilo defensivo, evitando arriesgarse en guerras y apostando siempre al control absoluto del combate.
lo que más tarde lo llevaría a construir ese récord de 50-0. Pero en el recuerdo de millones de fanáticos, su primera mancha quedó escrita en 2002, con el nombre de Castillo como la espina clavada en su legado. Esa noche, el boxeo mostró sus dos caras. La grandeza de los guerreros que lo dejan todo en el ring y la sombra oscura de decisiones que manchan la pureza del deporte. Más de 20 años después, la polémica sigue viva, y quizás lo estará para siempre. Porque los verdaderos fanáticos saben que no siempre gana el que levanta la mano, sino el que conquista el respeto eterno. Y en esa batalla, José Luis Castillo salió victorioso en el corazón del público. Bienvenido al lado oscuro del boxeo, donde las victorias no siempre brillan y las derrotas a veces se convierten en gloria. Si te gustó este viaje por una de las noches más polémicas del boxeo, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y seguirnos para más historias que este deporte increíble, pero despiadado, quiere mantener enterradas.